Doctor Wilson Rafael Rodas Mogrovejo, reciba un cordial saludo del estudiante Smith Alejandro Armijos Armijos de la carrera de Derecho de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea. El tema que le voy a exponer es la redacción jurídica y expresión oral. Como definición de redacción jurídica, tenemos que se refiere al conjunto de documentos que los abogados redactan empleando vocabulario apropiado. Estos textos tienen que ser redactados de forma adecuada, lo que implica que no solo deben tener buena ortografía, sino estar bien argumentados y basarse en las leyes vigentes, es decir, se elaboran con la finalidad de asegurar los actos y contratos entre personas naturales o jurídicas y para la defensa de sus derechos. También tenemos puntos claves para una excelente redacción. Como primer punto tenemos claridad. Ideas que se entiendan. En una redacción tenemos que especificar ideas claras para que nuestro lector nos pueda entender y analizar nuestro contexto. Como segundo punto tenemos precisión. Se expresa con exactitud. Es decir, las ideas que nosotros empleamos con claridad deben expresarse con exactitud para que asimismo nuestro lector entienda la coherencia del texto. Como tercer punto tenemos la propiedad. Se escriben en palabras correctas. Esto quiere decir que sin ningún falta de ortografía o digamos sin ninguna falta de comas, conectores, etc. Como cuarto y último punto tenemos sencillez. Se utiliza un lenguaje simple. Para esto se utiliza un lenguaje apropiado que coincida con nuestro texto para que nuestro lector se nutra de lo que nosotros hicimos en la redacción. Como un ejemplo tenemos informe jurídico sobre el derecho a la educación y a la protección del menor. La expresión oral define y explica de manera precisa que la palabra hablada es la primera forma de expresión humana. Es la manera de manifestar el pensamiento en forma natural, originaria y directa. Es decir, el habla descubre, muestra cómo son las cosas y los hechos en la realidad. Viendo desde otro punto de vista, también es la habilidad de comunicar ideas y argumentos de forma clara, coherente y persuasiva en contextos legales, utilizando el lenguaje verbal y no verbal para convencer a jueces, jurados u otras partes. La importancia de la expresión oral. La expresión oral nos facilita la comprensión del mundo y la resolución de problemas. Su desarrollo no implica únicamente hablar y comunicarse adecuadamente, sino también persuadir de forma respetuosa una autoridad que esté delante de nosotros. Como ejemplo tenemos una audiencia judicial o la interrogación de un testigo. Para el ejemplo del informe jurídico sobre el derecho a la educación y la protección del menor, nosotros nos podemos basar en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, como lo estipula en el artículo 27, que dice derecho a la educación gratuita, obligatoria y laica. Eso podemos notar y anexarlo con claridad, precisión, propiedad y sencillez a nuestra redacción. Así también como en el artículo 44, derechos de los niños, niñas y adolescentes a la protección integral. Asimismo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOEI del 2011, establece la educación como un derecho universal y un deber del Estado, asegurando acceso y permanencia de todos los niños y adolescentes en el sistema educativo. Todos estos puntos podemos anexarlos a nuestra redacción de un documento o una redacción jurídica para nosotros presentar, ya sea en un caso de violación al menor
o como lo dice, sobre el derecho a la educación y la protección del menor. Como conclusión tenemos la expresión oral y la redacción jurídica son fundamentales para los juristas, ya que mientras la redacción jurídica permite analizar argumentos, la expresión oral comunica, todo en conjunto de manera clara, precisa y sobre todo de manera respetuosa y persuasiva. Muchas gracias, doctor.